Hola, en este video te voy a mostrar todo sobre Game Native. Cómo funciona, cómo configurarlo y sus mejores funciones. Se trata de un increíble emulador con el que podremos jugar juegos de PC, de Steam, Epic Games y GOG en celulares Android. Este se podría considerar una combinación de Winlator, por la cantidad de configuraciones que tiene, con GameHub, por la interfaz del estilo PC consolidada a lo SteamOS, más intuitiva con el usuario. Emuladores que ya vimos en videos anteriores. Pero que a diferencia de esos otros, Game Native nos permite jugar juegos no solo de Steam, sino también de Epic Games, GOG y Amazon. Además de que trae una función que a más de uno le va a interesar mucho, que se llaman configuraciones conocidas, que son configuraciones automáticas para los juegos, algo que voy a probar en este video. Game Native es de código abierto y lo podemos conseguir a través de su página oficial, donde hay otras cosas muy útiles que veremos luego. O también lo puedes descargar en su repositorio oficial de GitHub, en la parte de releases. Es un archivo APK, que lo instalamos como cualquier otro. Si sale este aviso, para poder instalarla, hay que darle a instalar de todos modos. Se considera una app segura por su comunidad, y no vi nada por lo que preocuparse. En esta prueba de seguridad automática pasó sin problemas. Al abrir la aplicación sale para iniciar sesión con una cuenta de Steam, y abajo están las opciones para iniciar con otras cuentas como de Epic, GOG o Amazon. Aunque es completamente opcional y puedes omitirlo aquí. Sin embargo, esto serviría si solo quieres jugar juegos portables que tengas en formato carpeta en el celular, o iniciar sesión más tarde en alguna de esas cuentas. Pero como quiero cargar la biblioteca de juegos de Steam, voy a iniciar sesión con Steam. Se puede iniciar con el QR y la aplicación de SteamGuard para mayor seguridad, y es lo más recomendado. O con el usuario y la contraseña, que también debería ser seguro, siempre que tengamos la protección de 2 factores activa en la cuenta. Voy a usar este método, porque no puedo usar el QR ahora, por lo que me pedirá un código de seguridad temporal. Saldrá este cartel por si quieres apoyar el proyecto. Y ya inicié con la cuenta de Steam. Se cargará la biblioteca de juegos. Y también voy a iniciar sesión con una cuenta de Epic Games. En el caso de Epic Games, GOG y Amazon, me doy cuenta de que usan su versión de navegador web para loguearse, lo que me gusta más. Ya tengo las bibliotecas cargadas. Tenemos las secciones aquí, de todos los juegos juntos, y otras de cada tienda por separado. Y en el más, es donde importamos juegos portables preinstalados en el teléfono, que estarían en la sección de juegos personalizados. En la biblioteca de juegos de las cuentas, nos indicará si son compatibles y los reconoce, aunque no estoy seguro si se trata de compatibilidad con el emulador o también con el teléfono. Al seleccionar un juego, podremos ver que dice si tiene una configuración conocida que funciona con el celular, en verde. O si tiene una configuración conocida que podría funcionar en el dispositivo, en amarillo. Los juegos de las cuentas se descargan e instalan directamente desde el propio emulador. Y lo podemos minimizar en segundo plano mientras lo hace. Para importar juegos almacenados en el celular, lo hacemos tocando en este más. Tenemos que tenerlos preinstalados o portables en formato carpeta. Nos pedirá seleccionar la ubicación de la carpeta del juego. Se añadirá el juego a Game Native en la sección de todos y personalizados. En el caso de estos tenemos que cargar la portada, lo hacemos seleccionándolo, tocando en el engranaje y dándole en Fetch Game Images. Los juegos personalizados no tienen la opción de usar configuraciones conocidas automáticas y parece que los de Epic Games tampoco, al menos por el momento. Volviendo a los juegos de cuentas de Steam y Epic Games, con el juego ya instalado que había dejado descargando, que en este caso es uno de Steam. En el engranaje tenemos diferentes opciones. Tenemos las configuraciones del contenedor, que son las del emulador para ese juego. Podemos abrir el contenedor aquí, que abrirá el escritorio del Windows emulado. Podemos verificar los archivos y actualizarlos, como si se tratara del cliente de Steam. Y acá podemos seleccionar la configuración conocida para usarla. Pero, ¿cómo funcionará esto? ¿De dónde salen estas configuraciones automáticas? En la página web de Game Native, hay una sección de compatibilidad donde podemos buscar el juego que queremos jugar y poner el modelo de teléfono, o mejor, el modelo de GPU del teléfono. Algo que podemos averiguar fácilmente poniendo el nombre del teléfono más la palabra GPU en Internet, y nos lo dirá cualquier página. Esto lo facilita, ya que varios teléfonos pueden compartir una misma GPU en común. Y al buscarlo en la lista de compatibilidad, nos dirá si el juego es compatible y si hay mejores configuraciones de la comunidad. Indicarán cómo funciona el juego, si bien o mal, con una clasificación del 1 al 5 de que tan bien funciona. Aquí mismo puedes descargar una configuración en específico de ese aporte del usuario. Y en el emulador, puedes importarla desde aquí opcionalmente.
Yo supongo que cuando se selecciona usar la configuración conocida, se descarga y aplica automáticamente la mejor calificada de esa lista. Veamos si funciona con este juego. La primera vez que se abre un juego, se descargarán e instalarán los componentes necesarios, así que necesitarás tener internet para esto. Si abrió, no es que ande muy bien, pero funciona. Por supuesto, este teléfono no es el mejor para emulación de PC, ya que tiene un procesador MediaTek Helio G99. Los procesadores Snapdragon son los que tienen más compatibilidad y los mejores para esto. Sin embargo, también pueden funcionar bien los MediaTek, Dimensity y Exynos, con una configuración adecuada. Ya vamos a ver cómo configurar los juegos. Instalé este otro juego, pero al usar la configuración conocida, que indica que funciona bien en la GPU de este celular. El juego no inicia, se queda la pantalla en negro. Al salirnos, saldrá un cuadro de calificación donde das tu aporte a la comunidad. Estas configuraciones conocidas automáticas no siempre funcionan bien, ya que también depende de qué tan honesto sea el aporte de los usuarios. Si funciona mal y le pones 5 estrellas, la aplicación creerá que funciona bien y hará esto que pasó. Pero como no funcionó, le pondré una estrella para ir corrigiendo eso. Revisando las configuraciones del contenedor del juego, no iba a andar nunca ya que este teléfono, teniendo un procesador MediaTek, no es compatible con los drivers Turnip, que son para Snapdragon, así que lo cambié a usar los del sistema. Y al probarlo, ya arrancó. Entonces veamos cómo configurar los juegos. Usaré de ejemplo Half-Life 2. En las configuraciones generales, tenemos las variantes del contenedor, Bionic y Glick. Bionic es el más usado y el que ofrece mejor rendimiento. En la versión de Wine, tenemos versiones de Proton 9 ARM 64, x86-64 y Proton 10 ARM. Si eliges el que termina en ARM, va a cambiar las opciones de emulación del CPU a FX para la emulación, que va mejor en procesadores más nuevos y más potentes, con una emulación más rápida en estos. Y si pones x86-64, la emulación será por Vox 64, que va mejor en procesadores más viejos y menos potentes, tiene más compatibilidad. Por lo general, las versiones de Wine más bajas corren mejor en CPU más viejos, y las versiones más nuevas corren mejor en CPU más nuevos. Las opciones oscurecidas están así porque hay que seleccionarlas para descargarlas, esto ayuda descargando solamente lo que necesites. La ruta del ejecutable en los juegos de cuentas ya viene puesta, pero en los juegos personalizados no, como por ejemplo el de Resident Evil 5 que importé, hay que seleccionar ahí el exe del juego. Si no lo haces, te saldrá un cartel que te lo dirá igualmente. Podemos cambiar el idioma. Es recomendable, si el juego no abre o no corre bien, comenzar con una resolución baja. Si quieres conseguir mejorar el rendimiento en un celular al que le cuesta correr el juego, en el tipo de Steam puedes probar ponerlo en modo Light o Ultra Light. En el apartado de gráficos del emulador. En los controladores gráficos, el más usado es Rape, que funciona para la mayoría de los teléfonos. En versión del controlador gráfico, si tienes un procesador MediaTek, Dimensity o Exynos de Samsung, usa System, que son los del sistema. Si tienes un procesador Snapdragon, usa los personalizados Turnip, los B o los Adreno. Puedes buscar en internet cuál es el mejor para tu modelo de CPU Snapdragon. El Rape de DX es el adaptador de DirectX, hay varias opciones. El más usado, con un buen balance entre compatibilidad y rendimiento, es DXVK. Este sirve para juegos que usan de DirectX 9 al 11. Para juegos DirectX 12 hay que usar VK de 3D. La versión de DXVK para GPU de gama media baja y más viejas, es mejor Async 1.10.3 y 1.11.1 SAREC. Para gama media y alta, en GPU más nuevas, va mejor 2.4.1 en adelante. La regla base, versiones más bajas para celulares menos potentes y más altas para celulares más potentes. Por otro lado, si te vas a los ajustes generales del emulador aquí. En esta parte de gestor de controladores puedes importar controladores gráficos. Puedes descargar controladores gráficos desde la página de Gamenative o de algún otro lado que los consigas. También puedes importar versiones de DXVK y de Wine o Proton, lo cual es buenísimo si quieres usar los que ya te funcionan en otro emulador, en este, que no los traiga GameNative. Volviendo a las configuraciones de la emulación del juego, puedes seleccionar también la cantidad de memoria de video. En el apartado de emulación, es para el CPU. Como se seleccionó un Wine ARM, usa FX. La versión de FX, las más bajas pueden correr mejor pero con la posibilidad de errores, y las más altas tienen más compatibilidad con los juegos pero consumen más recursos.
El emulador para procesos de 64 bits no se puede cambiar con el Proton ARM seleccionado anteriormente. Para 32 bits lo puedes dejar en Box 64 o cambiarlo a FX y probar. Si el juego es de 32 bits o 64 bits, usará uno o el otro. La versión de Box 64, la 0.3.7 es una intermedia. El mismo principio de antes, versiones más bajas para CPU más viejos y lentos dan más rendimiento pero con menos compatibilidad con los juegos. Las más altas para CPU más nuevos dan mejor rendimiento y compatibilidad con los juegos. Los preajustes puedes probar ponerlos en rendimiento, pero si no abre el juego o da algún error, se ponen en intermedio o compatibilidad. En las opciones de mando, puedes activar usar Steam Input si lo necesitas para corregir algún problema con el mando. En Wine puedes elegir qué tarjeta gráfica vas a emular. En unidades puedes crear nuevas particiones. Y por último, en avanzado, está el uso de núcleos del procesador. Hay quienes recomiendan activarlos todos. Y otros que recomiendan, en el de 64 bits, dejar el último sin activar. Yo suelo activarlos todos en la mayoría de casos. Haré un video profundizando más en las configuraciones, que estaré dejando en un comentario fijado por si te interesa saber más. Estoy ejecutando Half-Life 2 con la mejor configuración que pude. Recuerden que también pueden ajustar las configuraciones gráficas de los propios juegos. Hay veces que los juegos vienen con la configuración gráfica en ultra o alto por defecto. Si no les corre bien, bájenlas a medio o al mínimo. También pude ejecutar Batman, Arkham Asylum, que lo tengo en Epic Games. Y Metro 2033, que también es de Epic, que debo decir que corre mejor de lo que esperaba. Coméntanos qué juego pudiste correr en tu teléfono que te sorprendió. Es irónico que puede suceder que juegos más exigentes corran mejor y otros menos exigentes y en 2D corran peor. Al final, como es emulación, también importa mucho la compatibilidad que tengan. Esperemos que en un futuro las optimizaciones de estos emuladores sigan mejorando, y que las configuraciones automáticas mejoren con ayuda de la comunidad. Nos vemos.